Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián Quiroz de BWise, eh, con una nueva entrega de videos tutoriales sobre ciertos temas BIM. ¿Ya? Primero que nada, muchísimas gracias a todos por seguirnos. ¿Ya? Los que todavía no nos siguen, búsquenos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Y también en este nuevo canal que es el canal de YouTube para que se suscriban. Denle clic al botón suscribirse para que estén atentos a todas las cosas que estamos haciendo, para que no se pierdan nada. Este video se trata sobre clasificaciones IFC y también sistemas de clasificación, cómo se complementan, cuáles son sus diferencias. Vamos a tratar de verlos con algunos ejemplos y luego los vamos a ver con dos software, con ArchiCAD y con Revit, de cómo integrar estos sistemas de clasificación o las clasificaciones IFC dentro de los software. Así que vamos a ver. Bueno, ¿por qué el tema de IFC? Principalmente por esto que tengo en la pantalla, el estándar BIM para proyectos públicos. Este estándar BIM chileno, el estándar BIM para proyectos públicos chilenos, está basado en estándares abiertos principalmente. Y uno de los formatos de entrega es el formato IFC, ya que es un formato abierto el cual permite integrar la información geométrica como la información no geométrica dentro de un mismo archivo. ¿Ya? Por eso se llama que es un esquema IFC, un esquema estructurado de información. ¿Ya? Ahora, como es estructurado, posee una categorización de los elementos que se tienen a entregar dentro de este modelo. ¿Ya? ¿Cómo y dónde aparecen estas cosas? Lo vamos a revisar y por qué también. Y otra de las cosas más importantes que tiene este estándar son los planes de ejecución BIM. ¿Ya? Cada proyecto BIM tiene que tener un plan de ejecución BIM para su realización. ¿Ya? En este caso, el estándar BIM para proyectos públicos chilenos eh, dice que tienen que existir dos planes de ejecución BIM, uno de oferta y otro definitivo. Ofertas pueden haber muchos, ya muchos actores o empresas pueden generar un plan de ejecución BIM de oferta, pero solamente uno se va a adjudicar el proyecto, ya quien tiene que generar después el plan de ejecución BIM definitivo, que es el que le estoy mostrando acá. Bueno, tiene hartos puntos que los podemos revisar en otro video, pero uno de los principales, o el que vamos a tocar hoy día, es el punto de 4 que está acá abajo, que son los sistemas de clasificación. El plan de ejecución BIM definitivo, como lo dice ahí, exige un sistema de clasificación. Ya nombrar un sistema de clasificación de cómo se, o sea, cuál sistema se va a utilizar dentro de todo el proyecto. ¿Ya? Aquí también dice que puedo obtener más información si es que voy al punto 593 y ahí habla de los sistemas de clasificación que existen a nivel mundial, ya basados en algunas normas ISO. Este tiene que estar dentro de todo el proceso del proyecto, tal como lo dice aquí. Y mientras se incluya en etapas tempranas, mucho mejor. ¿Ya? Ojalá no se incluya dentro de etapas ya posteriores, porque es mucho más difícil poder manejarlo. ¿Ya? Otra de las cosas que es importante con respecto al sistema de clasificación, tanto de IFC como sistema de clasificación de otros países, eh, es este anexo que tiene el estándar BIM, que está por aquí, después de las fichas de... Está aquí. Este es el manual básico de entrega de información de MEI, ¿ya? Aquí lo tengo un poco más grande, el cual describe 12 pasos em, para poder obtener o entregar modelos con información básica. ¿Ya? Esto es lo mínimo que pide el estándar cuando se entrega un modelo BIM, ¿ya? Que venga bien estructurado. Y obviamente lo exige en IFC. ¿Ya? El IFC es una estructura de datos que la vamos a revisar un poquito más adelante dentro de los videos. Este documento, el manual de entrega de información, son, como les dije anteriormente, son 12 puntos que describe
cómo debe entregarse un modelo BIM en cuanto a su contenido más básico, ya como el nombre del proyecto, la ubicación, el, los niveles, los nombres de los niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los puntos más importantes de acá aquí, el punto 3.4, 3.5 y 3.6, que está acá, que es el uso correcto de las entidades, la estructura de la denominación y algún sistema de clasificación. ¿Ya? Este básicamente es el mismo que me está pidiendo el estándar BIM. Y esto de acá tiene que ver con la clasificación IFC. Y aquí es cuando ya hay una diferencia. ¿Ya? Este es clasificación IFC. Este que está aquí es un sistema de clasificación de algún país, ya que se va a elegir para el proyecto. ¿Ya? Y cuando hablamos del uso correcto de las entidades, principalmente es definir qué es cada entidad en una clasificación IFC en el modelo. ¿Ya? Vale decir que cuando estoy modelando una losa, por ejemplo, que la losa sea IFC slab, o sea, que se transfiera cuando yo exporto este modelo y logre llamarse IFC slab y no IFC wall, si es obviamente una losa. Y así con cada una de las entidades que me exige o que tiene el proyecto. ¿Ya? Y luego también me pide que tenga un apellido. Vale decir que si es una losa tipo radier o es una losa de piso del 2 al X, ¿ya? O si es una losa de techumbre, por ejemplo. Eso lo vamos a revisar más adelante dentro de los videos. Y luego también el punto 3.6 es que si es que el proyecto tiene un sistema de clasificación, también hay que añadirlo. Por lo tanto, por lo general podríamos tener dos sistemas de clasificación, por decirlo así. El sistema de clasificación IFC o la estructura de clasificación del IFC, pero también un sistema de clasificación de algún sistema que nosotros eh, tengamos para el proyecto. ¿Ya? Ahora, otro documento que es súper importante dentro del estándar BIM para proyectos públicos es la matriz de información de entidades de plan BIM. ¿Ya? Esta define, si es que yo me voy por ejemplo a losas, que estamos hablando de losas, esta define cómo se va a ir integrando todos los tipos de información por nivel de información del proyecto. ¿Ya? O sea, cada vez que el proyecto vaya avanzando en cuanto a su geometría, en cuanto a su información, esto aquí se define cada uno de qué tipo de información y qué información tiene que ir dentro de eso, dentro de cada uno de los tipos para cada entidad. ¿Ya? Pero lo importante, además de obviamente todo lo que está acá, es la denominación de cada una de las entidades. Si se fijan, para las columnas se llaman IFC column, o sea, es una columna IFC. Para las vigas son IFC beam, por ejemplo. Para las losas son IFC slab. Y por ejemplo también cuando me dice aquí el uso correcto de las entidades, básicamente es eso. El punto 3.4, el que estamos viendo aquí, que cada una de las entidades se llame como tiene que llamarse en el esquema IFC. ¿Ya? Vale decir, cada elemento dentro de los software como Revit o ArchiCAD tienen que mapearse de una forma para que salgan y se llamen de lo que tenga que ser. ¿Ya? En este caso, vigas, columnas, etcétera, etcétera. Pero también es importante decir, por ejemplo, el 3.5, qué tipo de elemento es, además de su denominación raíz, por decirlo así. En este caso, el que estamos viendo acá, en las losas, por ejemplo, el IFC Slab es su tipo producto raíz, ¿ya? Pero tiene subproductos o tipos predefinidos, ya que son, por ejemplo, una losa de piso nomás. Luego tenemos una losa de techumbre. Tenemos también losas de descanso. Y también tenemos losas de base slab, que podrían ser los radieres, tal cual como lo hice cada una de las definiciones que tiene aquí Plan BIM para cada uno de los elementos. Entonces, tenemos, como les comentaba antes, vale decir como dos tipos de clasificación para un proyecto. ¿Ya? Los tipos de clasificación estandarizadas a nivel mundial, como por ejemplo la OmniClass para Estados Unidos, Canadá
etcétera. La Uniclass 2015 para el Reino Unido. Master Format, que también se ocupa en Estados Unidos, pero tienen distintos tipos, tienen distintos objetivos, estos dos, perdón. Tienen distintos objetivos, Omniclass y Master Format. NASPEC para Australia, por ejemplo, la NL para Holanda o los Países Bajos en realidad, y la Gaming Class, que es para España. Y aparte tenemos la clasificación de entidades en IFC 2x3 y IFC 4, que vale decir, estas son lo mismo, ¿ya? Obviamente el IFC es una estructura que mantiene su estructura para siempre, por decirlo así. Pueden agregarse nuevas entidades, pero por el momento estas son las que se están utilizando. Ahora, esta es la estructura del IFC. Como les dije, el IFC es una estructura de datos, o sea, estructura el proyecto completo. Por lo tanto, al comienzo yo tengo mi proyecto. Cuando yo lo abro, tiene un terreno, el terreno luego tiene un edificio, el edificio tiene pisos, ¿ya? Y cada uno de los pisos, ¿por qué está azul? Porque esto ya puede variar, esto por lo general es 1, puede variar también, pero principalmente estos de aquí varían de acuerdo a cada proyecto. Pueden tener más pisos, como pueden tener menos pisos, pueden tener 2 pisos, pueden tener 40 pisos, etcétera. Pero cada elemento o entidad tiene que ir asociada a su nivel. Entonces, si yo tuviera más niveles acá, IFC Building Story, tendría que tener otros elementos dentro de ese piso. ¿Ya? Luego, dentro de los pisos, tengo las entidades. Y cada entidad también se puede ir teniendo más complejidades dentro de cada una. Por ejemplo, para tener ventanas dentro de los muros, debe existir un vano. ¿Ya? Por lo tanto, para las ventanas, voy a tener IFC Wall, después voy a tener un IFC Opening y después voy a tener un IFC Window. ¿Ya? Y aquí puedo tener todas las entidades que tiene el proyecto: Wall, Space, IFC Slab, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, y lo que le comentaba anteriormente, dentro de este proyecto, que es un proyecto, por ejemplo, de 3 pisos, ¿ya? Acá yo tengo 3 tipos de losa que pudieran ser exactamente iguales. O sea, una losa de concreto o de hormigón armado de 15 centímetros, por ejemplo, de espesor, que en su denominación general son lo mismo. Básicamente una losa de 15 centímetros, otra losa de 15 centímetros y otra losa de 15 centímetros. Para el IFC, eso viene siendo un IFC slab, un IFC slab y un IFC slab. Y eso está correcto. Ya, eso es correcto. Una denominación que puede ser en etapas tempranas también es correcto. Pero ya cuando avanzamos dentro del proyecto, nosotros también avanzamos en cuanto a denominación de ciertos elementos constructivos. Por ejemplo, esta ya no es una losa normal, sino que es una losa de cubierto o losa de techo. ¿Ya? Estas acá pueden ser losa de piso, que pueden ser N, de acuerdo a los pisos que tenga el proyecto, pero por lo general la última losa, la que está pegada al suelo, se le llama radier, o losa de fundación también podría ser, pero generalmente es radier. ¿Y cómo hacemos esto en el esquema IFC? Básicamente tenemos que atacharle o decirle qué tipo de predefined type es. En este caso, por ejemplo, la IFC slab y el FC slab y el FC slab de acá tienen que ser los tres lo mismo. Como les dije anteriormente, eran losa, pero después tengo que decirle que es una losa de techo, es una losa de piso o es un radier. ¿Ya? Eso así como se va variando en IFC, y esto aplica para todos los elementos constructivos que puedan tener distintos tipos dentro del mismo proyecto. Por ejemplo, un muro genérico se va a llamar IFC Wall, ¿ya? Pero también puede llamarse así un tabique interior, también se podría llamar IFC Wall. Entonces yo tengo que decirle después a mi software que ese es un IFC Wall de concreto o estructural, y el otro tiene que ser un partition wall, ya que generalmente se define así para los tabiques. Ahora, si hablamos de software, que lo vamos a ir revisando más adelante, estos
trabajan de manera distinta en algunos aspectos, ¿ya? Se mapean de forma distinta y vamos a ir viéndolos cómo va cambiando cada uno, ¿ya? En este caso, por ejemplo, para Revit, para yo tener una losa, tengo que tener una familia de sistema que es una categoría, que por lo general es piso o floor. Aquí está. Luego, tengo que tener una familia de sistema. ¿Ya? Perdón, dije antes familia de sistema, pero esta es una categoría. La categoría de piso. Después tengo que tener la familia de cada piso que voy a tener dentro de mi proyecto. Y después tendría que tener el tipo de losa que voy a ocupar. Ahora, ¿dónde está la complejidad, por ejemplo, en Revit? Es que para yo tener una losa, por ejemplo, de 15 centímetros que me sirva para el techo, pero también me sirva para losa de piso, pero también me sirva como losa de radier, tengo que tener tres tipos distintos. Un tipo de losa para el techo, un tipo de losa para los pisos y otro tipo de losa para el radier y también para los descansos de las escaleras y las rampas. Por lo tanto, tengo que ir teniendo muchos tipos de losa dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque Revit trabaja por tipo y no trabaja por instancia, como sí lo hace acá en este caso ArchiCAD. ¿Ya? ArchiCAD, por ejemplo, su forma de trabajo es distinto. Ya tiene un tipo de elemento acá que es la herramienta. La herramienta de slab o de losa. Luego esa yo la podría clasificar dentro de una capa, pero donde ya toma su denominación final es cuando yo le asigno un tipo de clasificación de ArchiCAD. ¿Ya? Estos tipos de clasificación de ArchiCAD van intrínsecamente ligadas al IFC. ¿Ya? ArchiCAD tiene un sistema de que a cada elemento le puede asignar una distinta clasificación y estas clasificaciones están ligadas según las clasificaciones IFC. En cambio, por ejemplo, en Revit, yo también puedo hacer eso, pero tengo que tener cada uno de los tipos separados, primero que nada, y luego le podría aplicar la clasificación, que lo vamos a ir viendo más adelante en cada ejemplo que tengo para hacer esto. Ahora, los sistemas de clasificación pueden ir aparte, incluso pueden ir dentro del mismo IFC dos sistemas de clasificación distintos, ¿ya? O más. Yo le podría poner más sistemas de clasificación y pueden ir amarrados. Pero este de aquí, el de la clasificación IFC, es el de base. Es el que yo ocupo para poder crear mi modelo IFC y tiene que ir ligado a cada uno de los elementos de las entidades que tengo que clasificar dentro. Por lo tanto, en resumen, yo pudiera utilizar dos tipos de clasificación. La clasificación IFC, que es por defecto, o sea, la que tengo que ocupar, y luego los sistemas de clasificación aparte que podría no ocuparlos como ocuparlos, pero como el estándar BIM me exige un sistema de clasificación, tendría que ocupar ambos. Ahora, para ArchiCAD y Revit existen guías de referencia o manual. En este caso, para ArchiCAD es guía de referencia y para Revit es un manual de IFC que los invito a que los revisen, ¿ya? Para poder entender un poco más cómo se trabaja o cómo se mapean ciertas cosas dentro del IFC, de cada software.